Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestras webinars de guías clínicas. Hoy revisaremos las guías de miocardiopatía hipertrófica de este año y la orientación será específicamente hacia la pediatría y el equipo de cardiólogos pediatras en esta oportunidad. Yo soy el doctor Miguel O'Ryan y he organizado y agradezco a las personas que van a participar. La presentación de la guía, que durará aproximadamente 20 a 25 minutos, estará a cargo del doctor Hugo Garrido, quien es cardiólogo pediatra del Hospital Roberto del Río, y la doctora Patricia Aroca, quien es cardióloga infantil y parte del equipo de arritmias también del mismo hospital, estará a cargo de moderar esta sesión. Nos acompañan como panelistas el doctor Francisco Verdugo, quien es deportólogo y director del Comité de Medicina del Deporte de la SOCHIP, el doctor Francisco Boyé, quien es cardiocirujano del Hospital Calvo Maquena, y la doctora Valeria Acevedo, quien es especialista en arritmia y con un extenso manejo de pacientes con miocardiopatía hipertrófica del Hospital Roberto del Río y de Clínica Alemana. Así que en estos 20-25 minutos, como les mencionaba, el doctor Hugo Garrido realizará esta presentación para posteriormente responder todas sus preguntas y realizar una interesante discusión entre todos los panelistas. Así que adelante con la presentación, Hugo. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Vamos a compartir. Pantalla. ¿Se visualiza? No todavía. No todavía, perfecto. A ver. ¿Ahora sí? Ahí sí, perfecto, adelante. Perfecto. Entonces, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Como presentaba el doctor O'Ryan recién, vamos a conversar sobre el manejo de la miocardiopatía hipertrófica y la actualización de la última guía publicada por la Sociedad de Estados Unidos, la AJA, la Sociedad de Cardiología, la Sociedad también de Deportes, la PACES, durante el año 2024. Esta es la guía para que la tengan en consideración para después poder evaluarla en caso de mayor detalle. Antes de hablar del desarrollo de la guía, es bueno colocarnos en el contexto. Gran parte de los que estamos en esta presentación trabajamos en cardiología, estamos en este ámbito de desarrollo, pero es bueno colocar a la patología que vamos a hablar hoy día en contexto en relación a otras patologías genéticas. La fibrosis quística, que ampliamente conocemos los que hemos trabajado en pediatría, tiene una prevalencia de unos a 5.000 a 9.000 pacientes. La trisomía 21, que nos toca trabajar directamente con ella en gran parte de los pacientes con cardiopatía, 1 en 1.500. El hipotiroidismo congénito, que es una patología la cual tiene un programa bastante extenso a nivel nacional sobre la detección precoz, 1 en 3.500. En la última actualización de la guía nos habla de los valores actuales que presenta la miocardiopatía hipertrófica en Estados Unidos, y son valores que en gran parte de las publicaciones se extrapolan al resto de los países, hablando de en que en pacientes sintomáticos la prevalencia sería 1 en 3.000 y que en pacientes asintomáticos que no han presentado síntomas y que tampoco han sido diagnosticados podría ser hasta 1 en 500. Es decir, estamos presentes ante probablemente una de las patologías de origen genético más frecuentes que podría haber en caso de que aumentara la tasa de detección. Esto es más que todo para colocarnos en contexto de la patología que estamos hablando. Dentro de la definición, la guía establece un conocimiento bastante general que tenemos sobre la miocardiopatía, que es la presencia de la hipertrofia ventricular izquierda con un compromiso restringido solo del corazón, dejando de lado las enfermedades sistémicas para la definición de la patología, y con un estudio genético positivo.
En adultos mantiene la definición de un espesor de la pared del ventrículo izquierdo en fin de diástole sobre 15 milímetros y sobre 13 a 14 en casos limítrofes con estudio positivo. Y en pediatría mantiene el valor que es bastante extendido el conocimiento, que es un Z-score sobre o igual a 2, más 2, en el caso que exista una historia familiar positiva, y sobre a más 2,5 en el caso que no exista una historia familiar. Esto por lo menos dentro de la definición de miocardiopatía. En las etiologías no ha variado el conocimiento estándar ahora de las 8 variantes sarcoméricas que han sido identificadas. Esto sigue aumentando, existen habiendo anomalías que están siendo ya más patogénicas y que están siendo reportadas, pero hasta el momento estas 8 variantes van a explicar eh, el 60% de las causas de miocardiopatías familiares y las mutaciones de las cadenas pesadas de miocina y de la proteína C reactiva asociada a la miocina 3, más del 50% de los casos los casos familiares y cerca del 20 a 30% de los casos esporádicos. El presentar la alteración del sarcómero no está directamente relacionada con la manifestación de gravedad y la edad en la que se manifiesta la patología. Estos son variables y esto habla de una relación entre la alteración genética y también la interacción con otros factores que son los que podrían explicar hasta este 40% de patologías familiares que todavía no tienen un correlato genético identificado. Y debido a que son patologías con una herencia autosómica dominante, cada descendiente tiene un 50% la posibilidad de heredar esta variante y la expresión, que va a ser bastante variable como conversábamos antes, y esto le da la importancia al estudio genético que vamos a hablar más adelante. No olvidar en pediatría la asociación de la miocardiopatía con patologías sistémicas, como lo hemos visto en periodos bastante precoces, en el periodo de los pacientes lactantes, como son las rasopatías, las alteraciones del glicógeno, los antecedentes de madre diabética, y también las enfermedades mitocondriales o, más adelante, también la enfermedad de Danon y algunas patologías también en el adulto. Esto es para entender que no son cuadros como miocardiopatía hipertrófica, sino que se asemejan a un cuadro de miocardiopatía hipertrófica porque tienen un compromiso sistémico asociado. Dentro de la fisiopatología, la guía resalta puntos muy parecidos a los que nosotros conocemos en el desarrollo de la miocardiopatía, que son la presentación de una obstrucción dinámica del tracto salida del ventrículo izquierdo. Habla también los mismos rangos de gradientes que conocemos, que son sobre 30 en reposo, y en el caso de ser sintomático, sobre 50 milímetros de mercurio, es decir, sobre 50 milímetros de mercurio, el paciente va a tener síntomas asociados a la obstrucción del tracto salida. Son obstrucciones que pueden ser a distintos niveles, fundamentalmente secundario a un SAM, es decir, un movimiento sistólico anterior del aparato mitral, pero también puede ser a nivel de medio, o sea, a la mitad de la cavidad, puede ser de un componente subvalvular, un componente valvular o también mixto. En el caso de la disfunción diastólica, esto está directamente relacionado con el desarrollo de la alteración del sarcómero que lleva a una hipertrofia y fibrosis del tejido ventricular, y esto lleva a una disminución del tamaño de la cavidad, un aumento de la rigidez, una alteración en la relajación y una alteración al ser una alteración de la relajación, una potencial disfunción diastólica, pero con fracciones de eyección conservada, que es algo muy característico en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. La insuficiencia mitral, que está explicada por distintas razones, que puede ser desde un componente del aparato subvalvular o también de la misma obstrucción que se produce a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y los distintos tipos de JET que a veces uno los puede ver en los exámenes ecocardiográficos, no siempre son patognomónicos para hablar de la insuficiencia mitral asociada a la miocardiopatía hipertrófica. La isquemia miocárdica como un factor asociado no necesariamente por el mismatch que se produce entre la circulación coronaria y la masa del ventrículo izquierdo, sino también por alteraciones que se dan como una menor número de arteriolas intramurales, una alteración a nivel de las capas media, o sea, especialmente media e íntima, y también alteraciones que pueden ser macro a nivel de circulación, o sea, de circulación coronaria, como por ejemplo son los puentes miocárdicos. Y la disfunción autonómica, que es algo que agrega la guía que previamente lo había nombrado, que establece que según distintos estudios, hasta un 20 o 25% de los pacientes pueden tener algún grado de disfunción autonómica, es decir,
alteración en la respuesta cronótropa al cambio de posición o también una vasodilatación sostenida no esperable con el estímulo. Todos estos factores van a entregar un fenotipo particular en todos los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Punto destacable que habla la guía es en relación a la toma de decisiones, a la evaluación que tiene que ser por un equipo multidisciplinario y hace bastante hincapié en que deberían ser centros que presenten un alto N, es decir, centros especializados que tengan un alto número de pacientes. Se hace relación a que los pacientes evaluados en centros con bajo N o con un equipo menos desarrollado tienen tasas mayores de moro y mortalidad. Incluso la guía establece ciertos valores en los cuales los centros deberían evaluarse para ver si son centros realmente que tienen un N adecuado, especialmente en los riesgos de mortalidad o de complicaciones a largo plazo asociados a miectomía y a ablaciones septales con alcohol. Especialmente la mortalidad en los 30 días menor a 1%, la tasa de reemplazo de la válvula mitral menor al 5% en relación a los distintos procedimientos. En relación al diagnóstico clínico, la evaluación detallada era fundamental del manejo y del manejo clínico y la evaluación clínica del paciente. Se tiene que agregar siempre, como hemos hablado, que es una herencia autosómica dominante, la historia de al menos 3 generaciones en relación al paciente índice. El examen físico debe incluir también maniobras de provocación, es decir, maniobras de valsalva, maniobras de cambio de posición o también de piernas encuclilladas para lograr aumentar la obstrucción al tracto ciliar del ventrículo izquierdo y poder evaluarlo en la evaluación clínica y completar siempre los estudios con evaluaciones del ritmo del corazón e imágenes cardíacas. El ecocardiograma es la herramienta fundamental en imágenes que tenemos debido a la disponibilidad y a la posibilidad que tenemos todos, por lo menos, de realizarla con el entrenamiento ecocardiográfico adecuado. Y el ecocardiograma transtorácico permite definir y determinar el fenotipo, los tamaños de las cavidades, los tamaños de las paredes, la función ventricular, la obstrucción al tracto ciliar del ventrículo izquierdo, la presencia de insuficiencia mitral y los compromisos cardíacos que pueden estar asociados a estos pacientes. La guía establece, y esto se mantiene en el resto de las guías previas, en que los pacientes con un fenotipo, perdón, esto es con un genotipo positivo, aquí hay un error o sea, aparte que tengan el fenotipo, pero tienen el genotipo positivo y son pacientes de menor edad, el seguimiento sería hacer cada 1 o 2 años. En el caso de los pacientes que tengan un fenotipo negativo y que sean pacientes de mayor edad, niños o adolescentes, el seguimiento se podría hacer cada 2 o 3 años. Esto si no hay cambio en el estatus clínico del paciente. En el caso que exista cambio en el estatus clínico, la ecografía se debe hacer antes de estos plazos. La resonancia magnética también se ha posicionado como una herramienta de imágenes. Todos sabemos los bemoles que tiene realizar la resonancia en relación al acceso, en relación a la sedación del paciente, es muy pequeño, y al tema del examen mismo del postproceso, e incluso a veces los valores, el rango económico que se presenta. Pero la resonancia tiene una utilidad sobre el ecocardiograma, específicamente en algunos puntos, especialmente que debido a que es un estudio anatómico no dependiente de la ventana acústica, por lo cual permite una visualización general bastante adecuada de la estructura cardíaca, permite evaluar las complicaciones, como son, por ejemplo, los aneurismas apicales del ventrículo izquierdo, que pueden ser difíciles de evaluar a través del método ecocardiográfico, dependiendo de la ventana del paciente, y el estudio tisular. Y en este punto, el estudio de fibrosis tisular se hace a través del RAS tardío gadolinio. Se ha establecido en distintos estudios que un porcentaje sobre el 15% de RAS tardío gadolinio, que hace referencia a la fibrosis tisular, es un marcador independiente de riesgo de muerte súbita y de arritmia ventricular. Puede aumentar hasta 2 o 3 veces el riesgo. Este valor se está agregando en los protocolos para establecer el riesgo de arritmia o de muerte súbita e instalación de desfibrilador, pero en la edad pediátrica aún no tiene estudios que lo sustenten, por lo cual se está nombrando y podría ser un valor a tener en cuenta en caso que el resto de los estudios salga un poco más dudoso. La evaluación del ritmo cardíaco es clave en la primera evaluación de los pacientes, en los seguimientos que se realicen y también en el estudio familiar. El electrocardiograma puede salir entre un 75 y 95% de los pacientes anormal, por lo cual se pueden observar hipertrofia del ventrículo izquierdo, alteración en la repolación y arritmias que puede ser bradicardia o taquicardia, por lo cual es clave la revisión del electro al paciente y también al grupo familiar.
Y el monitoreo extendido, o el Holter que conocemos, que la guía habla del rango hasta 48 horas de evaluación, es útil para la evaluación de arritmia y especialmente con el correlato clínico, que a veces uno lo puede perder con la evaluación solamente de electrocardiograma. El estudio hemodinámico invasivo se reserva, en especial en el grupo de adultos, para pacientes sintomáticos, pese a un tratamiento estructurado desde la parte farmacológica, cuando existe alguna duda diagnóstica que los estudios de imágenes no hayan podido aclarar. Y muchas veces para los estudios previos a cirugía se puede solicitar un estudio angiográfico, o en el caso que uno requiera otra imagen y no tenga disponibilidad, por ejemplo, para una resonancia, el estudio invasivo puede ser una alternativa. El test de esfuerzo también se ha posicionado como una herramienta de evaluación, especialmente en el grupo de pacientes en los cuales el diagnóstico de obstrucción del tracto salida no está muy clarificado, o son pacientes sintomáticos en los cuales queda la duda cuál es el grado de obstrucción del tracto salida. Esto especialmente porque todos los test de provocación que se pueden realizar en los pacientes para hablar con ecocardiograma, por ejemplo, el estímulo más fisiológico para poder realizar esta provocación es el ejercicio. Incluso en pediatría la guía no recomienda el uso de la provocación farmacológica debido a que no presenta una estandarización en su respuesta y tampoco en los valores que se pueden obtener asociados en los pacientes pediátricos. Por lo cual, se sugiere el estudio con test de esfuerzo para complementar la evaluación cuando no existen claras evidencias de obstrucción del tracto salida, y especialmente la utilidad del CPET, que ya está por lo menos indicado como recomendación en los adultos para estimaciones de VO2 y también de parámetros para estudios o intervenciones posteriores, como son la necesidad, por ejemplo, de trasplante cardíaco en un futuro. Y la realización de este esfuerzo, también el CPET, en el caso que el centro lo disponga, se tiene que hacer con un paciente que coopere. Habitualmente la guía establece sobre 7 a 8 años, pero es bastante variable dependiendo de cada paciente. El estudio genético toma un rol fundamental en el diagnóstico debido a que estamos hablando de una patología de herencia autosómica dominante, donde la descendencia presenta el 50% de la posibilidad de heredar la mutación. Y es necesario siempre un estudio multigeneracional si se detecta el defecto sarcomérico aislado. Y se sugiere siempre el estudio en pacientes post-mortem, incluso la guía lo recomienda en pacientes en los cuales exista una muerte súbita no aclarada, la posibilidad de tomar el estudio genético para poder hacer la evaluación en caso de que el caso sea positivo a una miocardiopatía y evaluar el, la evaluación familiar y también el estudio específico. Los estudios genéticos actuales incluyen los estudios de los 8 genes sarcoméricos asociados, y muchos estudios también incluyen algunas patologías sistémicas como son la enfermedad de Danon, por ejemplo, el Fabry, también lo pueden agregar. Las recomendaciones de la guía van directamente relacionado a la presencia o no del fenotipo positivo, el fenotipo negativo y la evaluación familiar y la presencia de los estudios genéticos y los genes sarcoméricos habituales. En el caso que existan los genes habituales, el seguimiento se va a hacer según la sintomatología del paciente y lo que hemos ido conversando en la evaluación clínica, y también el estudio familiar en cascada, que significa el estudio en relación al paciente índice, el estudio asociado a nivel familiar debido a la presencia de la alteración en al menos un 50%, o sea, la presentación de cada uno de los familiares en un 50% de esta variante autosómica dominante. Y en el caso de que no exista un genotipo sarcomérico positivo, siempre existe una base de datos en las cuales se pueden ir integrando distintas alteraciones que pueden ser más adelante o pueden tener una significancia clínica a futuro, por lo cual siempre se debe mantener ese banco de datos, que es lo que por lo menos se sugiere también en la guía. En relación al riesgo de muerte súbita, gran parte de los estudios que establecen el riesgo o más que todo lo que uno toma como elemento para decidir si un paciente requiere una instalación de un cardiodesfibrilador o no, son datos basados en adultos. Pese a ello, la guía hace hincapié de que gran parte de los factores de riesgo se replican en los niños, por lo cual tienen su significancia en pacientes pediátricos y deberían mantenerse. Por ello, los factores de riesgo que son los que se mantienen en pediatría son los que conocemos, que son el paro cardíaco o recuperado, una taquicardia ventricular sostenida, la historia familiar positiva, con
también con estudios genéticos, la taquicardia ventricular sostenida o también no sostenida en un monitoreo de 24 a 48 horas, un síncope secundario a posible arritmia y lesiones en imágenes compatibles como son los compromisos de una hipertrofia masiva, la presencia de un aneurisma apical del ventrículo izquierdo, compromiso de la función ventricular o, como comentábamos, la presencia de un reverso tardial gadolíneo en un porcentaje sobre el 15%. También conocemos la sugerencia de clase según la evidencia y actualmente el evento de paro cardíaco recuperado o una taquicardia ventricular sostenida sigue siendo una recomendación de clase 1 y el resto va dependiendo de la presencia clínica, al menos de uno, y lo que también la guía hace mucho hincapié es que tiene que ser tomado a veces la decisión, pese a que no existan todos los factores asociados, según la evaluación del equipo multidisciplinario y según la experiencia de cada centro. En relación al manejo farmacológico, tenemos claro, y la guía también lo destaca, en que no tenemos herramientas actuales que alteren la historia natural de la miocardiopatía hipertrófica. Y eso es uno de las pendientes a futuro que plantea la guía. Y el gran rol del manejo farmacológico es la reducción de la obstrucción dinámica del ventrículo izquierdo. Y en este caso, la guía hace hincapié en los manejos y también en que la condición y la situación clínica de una vasodilatación extrema o importante en un paciente con miocardiopatía hipertrófica es una urgencia. Los tratamientos que se sugieren son, primera línea, beta bloqueadores no vasodilatadores, específicos a nivel receptor beta 1. Como segunda alternativa, en pacientes adultos también se plantea en pacientes pediátricos los bloqueadores de calcio, el verapamilo y el glutacén. Y en pacientes pediátricos, ya con esta terapia establecida, el uso de isopiramide, especialmente como manejo sintomático y siempre asociado a algún bloqueante no debido a que puede aumentar su conducción y alterar casos especialmente de fibrilaciones auriculares. En el caso del manejo quirúrgico o invasivo, el planteamiento en la guía son las alternativas de la miectomía extendida septal a través de cirugía o la posibilidad de ablación con alcohol. No se hace una disquisición en el mundo pediátrico, pero la más extendida es la miectomía extendida septal, que se reserva, según la guía, para los casos refractarios a tratamientos con drogas, y sale un acápite en una de las recomendaciones con una clase 2B en casos pediátricos, en los casos de obstrucción al tracto salida que sean severos, sobre 100 milímetros de mercurio. Eso independiente del tratamiento que esté recibiendo el paciente, que ya debería estarlo recibiendo. En centros especializados de un adecuado N, que es lo que más recalca la guía, la mortalidad debería ser menor al 1%, con un éxito clínico cercano al 90-95%. Como alternativa a la ablación septal con alcohol, y lo plantea que tiene menor respuesta en relación a más severo sea el caso. Es decir, si tenemos pacientes con gradientes sobre 100 milímetros de mercurio y espesores de la pared sobre 30 milímetros, la respuesta es menor a una miectomía extendida septal. Un punto importante de la guía es la actividad física, y esto yo creo que nos vamos a poner bastante atención porque la guía trata de plantear, y esta guía está hecha con el grupo de cardiología de la AJA y también con la Sociedad Deportiva de Estados Unidos, en el cual la evaluación de pacientes adultos con miocardiopatía, la realización de actividad física no gatillaba alguna arritmia o alguna taquicardia ventricular, o sea, voy a retroceder un poco. En un paciente con miocardiopatía, la realización de ejercicio y a un paciente que hacía ejercicio regularmente y un paciente sedentario, la presencia y el que suceda un evento de muerte súbita, un evento de taquicardia ventricular, era el mismo. Es decir, el hacer deporte como tal no es un factor de riesgo mayor para presentar arritmias en un paciente ya con una miocardiopatía. Eso es lo que plantea la guía. Y lo que sugiere, especialmente en pacientes pediátricos, es la realización de ejercicio moderado e intenso, por lo menos 60 minutos al día. Ese es el planteamiento. Y como les comentaba, es similar al riesgo de arritmia en pacientes con actividad física y sin actividad física que tienen una miocardiopatía hipertrófica. No hace tampoco una separación en relación a si es un cuadro más sintomático o con una obstrucción más severa del tracto salida. Eso no lo deja claro la guía. Por otra parte, los pacientes que presenten un genotipo positivo, es decir, un estudio genético positivo, pero sin una manifestación clínica, son pacientes que se toman como un paciente sin restricción, que puede hacer incluso actividad deportiva de alto rendimiento, pero que requiere una reevaluación
cada 1 o 2 años para ver si ha cambiado su estatus clínico y si puede seguir realizando la actividad competitiva. En la parte final de la guía plantea algunos puntos que son los desafíos futuros de hacia dónde tiene que ir avanzando el conocimiento. Por un lado, la redefinición del diagnóstico de la miocardiopatía hipertrófica, haciendo una pequeña reflexión en relación no solamente al diagnóstico estructural, sino que también a incluir al diagnóstico genético o incluso ver cuáles son las distintas variantes genéticas que pueden tener una peor evolución versus otras. Y eso es todavía un gap del conocimiento que plantea la guía. Por otra parte, el desarrollo de tratamientos atenuantes de la enfermedad. Hay algunas pruebas con inhibidores de la miocina cardíaca que están estandarizándose en adultos, pero todavía no en pediatría. La optimización del manejo de la miocardiopatía hipertrófica no obstructiva, debido a que gran parte del tratamiento está dirigido a manejar los síntomas de la obstrucción del tracto salida, pero no los pacientes sin obstrucción. Entonces, ese también es un vacío en el conocimiento que la guía refuerza en que hay que mejorar. Por otra parte, también optimizar más el manejo de arritmias en los distintos estadios de los pacientes y por otra parte, expandir el estudio genético, debido a que actualmente las etiologías que presentamos como alteraciones de los genes sarcoméricos, estos 8 genes, explican el 30% de las enfermedades aisladas y el 60% de las familiares, por lo cual existe cerca de un 40% que no está siendo explicada por los defectos sarcoméricos y probablemente es una interacción más compleja entre distintos factores, ambiente y también algunas características de cada individuo, por lo cual ese punto aún no está completamente dilucidado y la guía también plantea que se tiene que avanzar hacia ello, incluso integrando algunas tecnologías como la inteligencia artificial. Siendo esta la revisión de la guía, espero que haya cumplido por lo menos los objetivos de esto y en el tiempo adecuado, así que muchas gracias a todos. Bueno, primero agradecer a Hugo por este tremendo tema y extensa revisión. Muy, muy acotado. Me gustó mucho tu revisión, Hugo. Para comenzar con la ronda de preguntas, vamos a revisar primero si hay alguien de la audiencia que desea hacer alguna pregunta a nuestro distinguido grupo de panelistas. Bueno, si no hay nadie, voy a partir yo. Primero, preguntarle a Valeria cuál es su opinión sobre las calculadoras de riesgo de muerte súbita en este grupo de pacientes. Yo creo, hola Pati, gracias. Hugo, súper buena la presentación y buena tu capacidad de síntesis, porque la verdad que casi 70 páginas en 20 minutos no era fácil, era una tarea difícil y lo lograste. Creo que las calculadoras fueron pensadas para facilitar un poco el trabajo del clínico y el trabajo de los médicos para hacer algo difícil, que es tratar de evaluar cuál es el riesgo de real de muerte súbita en la población. Las calculadoras de adulto tienen más años de uso y hay distintas, hay la más utilizada, la europea y la americana, y que en el fondo te dicen cuál es el riesgo de muerte súbita a 5 años, y con eso a uno le ayuda a si poner o no un desfibrilador. En pediatría estábamos un poco más atrasados en el sentido de que los marcadores no han sido tan fidedignos para poder determinar cuál es el riesgo de muerte súbita, y hay algunos intentos y algunas calculadoras, sobre todo la que está en uso en Toronto, con este nuevo algoritmo que incluye más puntos y que probablemente vaya a ser útil y va a facilitar nuestro trabajo. Sin embargo, cuando uno revisa las calculadoras con los distintos ítems, no es distinto de lo que hace el clínico cuando ve a un paciente y evalúa cuáles son los factores de riesgo, si tiene síntomas, si no tiene síntomas, si tiene historia familiar, y a cada una de esas cosas le pone puntaje. Nosotros en algún momento revisamos nuestras indicaciones de desfibrilador utilizando las calculadoras de adultos y vimos que en la gran mayoría de los pacientes había buen correlato entre nuestra indicación clínica antigua y la calculadora. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que tuvieron implante desfibrilador que no habían sido puestos con los algoritmos actuales y que sí tuvieron eventos de arritmias graves y descarga. Entonces yo creo que son útiles, sirven sobre todo para los casos más límites, pero el juicio clínico y la experiencia hay que utilizarla sobre todo en estos casos que son más complejos. Muchas gracias, Valeria, por siempre tu experiencia y tu trabajo que
que nos ayuda a todos nosotros a enfrentar a estos pacientes. Ahora para el doctor Boyer, y siguiendo con el grupo de pacientes complejos, como son los que tienen obstrucciones al tracto de salida, con esta septum hipertrófico, primero que todo, como centro, como su experiencia, ¿esperan esta gradiente de 100 milímetros de mercurio para indicar una miectomía o consideran otros factores? Sí, hola, muchas gracias por la invitación. Sí, tal cual como estás diciendo tú y como Hugo muy bien dijo, los gradientes que uno espera para poder realizar la cirugía, uno habitualmente los estira mucho más que en un paciente con una estenosis subaórtica común y corriente. La técnica quirúrgica para estos pacientes es mucho más compleja que para una estenosis subaórtica normal. Y muchas veces uno tiene que atacar esta estenosis subaórtica hasta el ápex. Y eso significa que hay que abrir no solamente la aorta para atacar la parte más alta del tracto de salida, sino que uno tiene que meterse a través de la mitral para poder incluso adelgazar músculos papilares y tratar de llegar hasta el ápex por el septum en el fondo. Entonces son cirugías que son realmente mucho más complejas, con un tiempo de clamp que es mucho más elevado. Y es por eso que me parece que las guías clínicas se están enfocando tanto en que los centros preparados para este tipo de cirugía solamente las hagan, ¿ya? Una de las cosas que a nosotros como cirujanos también nos preocupa es la indicación en conjunto de el uso de desfibriladores implantables. Porque en el fondo muchos de estos pacientes que ya están llegando por el diagnóstico mucho antes de lo que habitualmente lo estamos viendo que era en la adolescencia, tienen pesos que son mucho menores, como para poder utilizar bobinas intracavitarias. Entonces estamos un poco limitados técnicamente para poder hacer los dos procedimientos. Entonces por eso uno, tal cual como dijiste tú, estira un poco la indicación por el gradiente ecográfico que se genera, justamente para poder obtener un paciente que tenga un poco más de tamaño para poder utilizar la vía endovascular. Claro. Y complementando eso, ¿qué parámetros anatómicos consideran ustedes para indicar una ablación alcohólica? Nosotros no hemos hecho indicaciones para este tipo de terapias de ablación alcohólica. Ya, nosotros habitualmente manejamos desde el punto de vista médico con medicamentos y ya cuando llegamos cercano a esos gradientes de 100, efectivamente vamos a la miectomía extendida. Muchas gracias, doctor Boyer. Claro. Y ahora, para el doctor Verdugo, un gusto. Queríamos preguntarle, para nosotros, miocardiopatía hipertrófica, y sobre todo las obstructivas, es casi indicación de suspender cualquier tipo de actividad física competitiva. Entonces, queríamos tus consejos y tus tips de cómo contextualizamos a estos pacientes, cómo los catalogamos entre leve, moderado, severo y cómo les vamos a prescribir la actividad física, que es también parte fundamental de la terapia, en el fondo. Sí, bueno, la miocardiopatía hipertrófica desde el punto de vista de medicina del deporte, tanto en adulto como en pediatría, siempre es como el gran fantasma de- al que tenemos que enfrentarnos al momento de uno prescribir ejercicio, sobre todo cuando hace evaluaciones preparticipativas. Son discusiones eternas de muchos congresos en todos los años, el riesgo de muerte súbita en relación a la actividad física. Y la miocardiopatía hipertrófica sigue siendo la principal causa de muerte súbita en atletas. Eh, lo bueno es que desde el 2018 nosotros, bueno, junto con la Sociedad Chilena de Cardiología y de Medicina del Deporte y la Sociedad Chilena de Pediatría, hicimos un consenso de evaluación preparticipativa en donde se explicita lo
lo importante de preguntar antecedentes familiares de muerte súbita o muerte extraña en familiares 2 generaciones atrás, ahora cambiaron a 3 generaciones. Si existe síncope asociado al ejercicio, todos con ejercicio, sensación de palpitación, etcétera. Entonces, es como los puntos que recomienda también la AJA en relación a prevención de muerte súbita en deporte, básicamente se replica acá en Chile y todos nuestros médicos del deporte están conscientes de eso. Eh, y por lo tanto, el momento de la mínima sospecha siempre existe una derivación oportuna. La mayoría de las veces cuando estamos frente a deportistas que son de nivel competitivo, aparte de la anamnesia examen físico, siempre agregamos electrocardiograma, al menos en pediatría. Cuando pasan los 35 años se recomienda siempre también un test de esfuerzo, pensando en estos pacientes que son asintomáticos o que pueden ser de fenotipo negativo. Eh, por lo tanto, siempre estamos pendientes de eso. Ahora, claro, ¿cómo lo manejamos? No, nosotros no lo manejamos porque lo derivamos al cardiólogo en el momento en que existe la sospecha. Nosotros tenemos cardiólogos que son tanto adultos como pediátricos que se dedican a ver pacientes deportivos con cardiopatía. Por lo tanto, también tenemos como centros de derivación, entre comillas, entre nosotros. Cuando hay alguna sospecha de pacientes con cardiopatía y en un paciente pediátrico deportivo, según la región, nosotros tenemos una comunicación bien fluida entre todos y nos vamos derivando a los pacientes. En adultos también pasa lo mismo. Eh, la única experiencia que tenemos, por lo menos en el sistema público, desde el punto de vista de medicina del deporte, es el Hospital Ezequiel González. Ellos trabajan desde hace por lo menos 5 o 6 años con un centro de medicina del deporte en que manejan pacientes obesos, hipertensos, pacientes oncológicos, con intervenciones de actividad física. La idea era empezar a ver también cardiopatías congénitas, pero la verdad es que no sé qué tan avanzado va eso. Y sé que en el Roberto del Río también hay rehabilitación cardiovascular, pero básicamente está más manejada desde el punto de vista de cardiopatía, con el cardiólogo y con kinesiólogo ad hoc, pero medicina del deporte no existe formalmente en el Roberto del Río. Eh, entonces, eh, como médico del deporte, sí, estamos muy atentos a la detección temprana para prevenir estos eventos porque son tremendamente complejos en el manejo social, en el manejo en un escolar que caiga en educación física por muerte súbita o en un futbolista que tenga muerte súbita televisada. Es un tremendo impacto tanto para la población general como para el equipo, como para la familia, etcétera. Eh, lo más importante es que, claro, el trabajo que hacemos nosotros como médicos del deporte es hombro a hombro con el cardiólogo que tiene relación con el médico del deporte, cuando no lo manejamos nosotros solos. Siempre vamos de la mano del experto. Y en el paciente que tiene su diagnóstico, algún tipo de ejercicio o tipo de ejercicio que tengan como ya Sí, establecido. mira, la incidencia es En bastante un niño baja, con por lo menos. miocardiopatía hipertrófica, sin Sí, obstrucción aorta salida, por ejemplo. sí, El rol la del test de incidencia, esfuerzo que... la incidencia es bastante baja y en pediatría por lo menos no conozco de alguien que tenga experiencia en pacientes que sea muy sintomático. Normalmente son pacientes o que tienen el antecedente familiar de un padre o alguien que haya tenido alguna muerte súbita y que se sospeche. Eh, pero básicamente como el nivel actual de condición física de los pacientes es bien paupérrimo, en el fondo nosotros tenemos un nivel de sedentarismo del 80% de la población infantil, una capacidad, un consumo de oxígeno bajo, una capacidad de generar fuerza que es muy baja. Por lo tanto, bueno, y un uso de pantalla, televisión, tablet, etcétera, muy alto. eh, entonces, básicamente nosotros, desde el punto de vista de medicina del deporte, lo que queremos hacer es bajar las barreras para ingresar a la actividad física, en el fondo. Y lo bueno que estas recomendaciones actualizadas promueven la actividad física, incluso en pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica, cosa que también nos da un espaldarazo y nos da como un grado de tranquilidad a decir, en realidad tienes miocardiopatía, pero te conviene hacer educación física porque lo más probable es que si te va a dar, lo más probable es que te dé no haciendo deporte, sino
en la casa o caminando por la calle. En el fondo no, ahora la actividad física deja de ser como un factor gatillante de una arritmia ventricular, por ejemplo. Entonces eso, desde el punto de vista, desde el medicina del deporte, eh, es súper bueno en cuanto al discurso que uno le tiene que dar al paciente, porque básicamente eh, ya todos los pacientes sin cardiopatías tienen problemas de condición física. Aquellos pacientes que tienen patología crónica normalmente son sobreprotegidos y por lo tanto más sedentarios aún son. Y con este consenso nos fomenta, nos favorece y nos respalda para promover actividad física. Como normalmente estos pacientes no tienen mucha relación con su cuerpo y con su actividad física, normalmente son pacientes con sobrepeso, pacientes que tienen una muy mala coordinación motora, pacientes que se frustra frente a iniciar, sobre todo cuando hay trabajos grupales de niños que son normales y por lo tanto son más avanzados motrizmente. Y lo que siempre se recomienda son eh, hacer una evaluación individual para ver en qué grado de experiencia tiene ese niño para hacer cualquier cosa, y empezar a trabajar en intervalos con distintos tipos de trabajo, en el fondo trabajo de fuerza, trabajo aeróbico, coordinación, en bases distintas, en el fondo que no sea que empiece en un treadmill 40 minutos a correr sin parar, porque lo más probable es que se aburra y no quiera volver a repetirlo. ¿Ya? Normalmente los trabajos que se hacen en edad pediátrica son tipo HIIT, en el fondo de alta intensidad a intervalo, pero ese HIIT tiene que estar regulado según la condición física de cada paciente. Muchísimas gracias, doctor Verdugo. Doctora Acevedo, ¿quería aportar algo más? Hola. Sí, la verdad que quería hacer un comentario que estoy eh, parcialmente de acuerdo con las cosas, en el sentido de que obviamente yo estoy de acuerdo que el ejercicio es bueno y que la mayoría de la gente es sedentaria y todo el cuento, pero aquí la duda es otra cosa. La pregunta es que hay que ser valiente para decirle a un paciente que tiene una miocardiopatía hipertrófica obstructiva severa, que tiene antecedentes familiares de muerte súbita, que tiene un septum en Z+7, que haga educación física, cuando el profesor tiene 50 alumnos y no hay educación física diferenciada. Entonces, ese es el desafío nuestro, y que por alguna razón, cada vez que a uno le restringe a un niño la actividad física, más ganas les dan de hacer actividad física. Por lo tanto, no es fácil la indicación. Nosotros en general tendemos a no limitar nunca la actividad física de tipo recreacional, y la actividad física competitiva de equipo. En general, la mayoría de la gente, la mayoría de equipos como de seleccionados nacionales, yo creo que a ese nivel de deporte la mayoría de la gente está contraindicada a la miocardiopatía hipertrófica importante, y yo creo que las medianas sí, pero siempre hay que tener en cuenta una cosa: las guías. Las guías están pensadas en países desarrollados, con una actividad física mucho más supervisada, donde tenemos 911 que llega en menos de 8 minutos a cualquier parte de Estados Unidos, versus Chile. Entonces yo creo que hay que indicar la actividad física, pero también hay que ser muy cuidadoso en la estratificación de riesgo, y ahí basarse en la utilidad del test de esfuerzo y el CIPET. Y nosotros sí utilizamos y hacemos del hospital a partir de niños 7, 8 años, CIPET como una forma de evaluar consumo de oxígeno y evaluar el riesgo, para tener alguna base más para poder decir con tranquilidad que el riesgo de muerte súbita de ese niño no aumenta mucho. Pero también, a pesar de las guías dicen que no aumenta tanto, pero cuando todos tenemos pacientes que hayan fallecido haciendo con miocardiopatía hipertrófica y ejercicio. Así que hay que un equilibrio, lábil, que yo creo que uno no puede liberalizar la actividad física, sino que hay que ser cuidadoso y con todo el algoritmo y toda la evaluación anual de paso por paso de cada uno de los factores de riesgo. Muchas gracias, Sí, Valeria. súper Vamos a de recoger acuerdo. Cuando una estamos, pregunta a la sí. audiencia. Quería hablar, doctor Verdugo. No, súper de acuerdo. En el fondo, a nivel lúdico, Todo. no existe mucha razón para prohibirlo, en el fondo. Sobre todo ahora que tenemos el score de muerte súbita a 5 años, ya vemos que es una herramienta útil para ustedes para evaluar el riesgo de cada niño. Cuando hay deportistas profesionales, que lamentablemente en Chile no son muchos, a diferencia de Estados Unidos, Europa, que
Eh, Existen muchos conflictos legales para prohibirle a un deportista profesional que tiene que dejar su carrera porque tiene riesgo de muerte súbita y que no se quiere poner desfibrilador, por ejemplo, donde va la libertad de cada uno, se pone en juego. Acá en Chile no tenemos tanto el problema de eso porque en realidad deportista profesional no hay mucho y deportista de alto rendimiento también es bien escaso. Entonces, como el volumen de pacientes que nosotros hemos visto y hemos discutido son bastante bajos. Pero siempre, como les digo, va de la mano de la evaluación por el cardiólogo que es el especialista. Muchas gracias a los dos. Hay una pregunta a la audiencia para todos los panelistas y dice así, ¿qué piensan sobre un lactante con miocardiopatía hipertrófica y con obstrucción severa al tracto de salida? Sobre cómo lo abordarían. Yo, no sé, quiere yo como contar, en general lactante con la miocardiopatía hipertrófica obstructiva es difícil, ahí se pone más difícil todavía porque ahí yo creo que ninguna calculadora sirve y nada de esas cosas sirven. Y la evaluación de la sintomatología es muy difícil, el cansancio es difícil, los síntomas son difíciles. Yo creo que primero intentaría tratamiento médico con beta bloqueadores y nosotros tenemos experiencia en uso de disopiramida que utilizado en conjunto con beta bloqueadores no baja tanto o también podría usar bloqueadores de canales de calcio siempre y cuando el paciente tuviese más de 2 años, fuera periodo 2 años. Y lo que hace eso, no tanto bajar la obstrucción como el número, el control ecocardiográfico, pero sí mejora los síntomas y muchas veces eso da un tiempo a que el paciente crezca y esté en mejores condiciones y en algún momento va a requerir cirugía. Pero hemos tenido experiencia con disopiramida que no ha sido tan espectacular, pero que yo creo que en esta enfermedad nunca los resultados van a ser con ninguna cosa muy espectaculares, pero sí puede haber mejoría clínica transitoria que nos dé tiempo. Sí, yo quería aportar un poco a lo que la doctora Acevedo contaba, es que justamente ella dio en el clavo, el manejo médico acá creo que es la clave. Y si ustedes se recuerdan en la presentación la imagen de anatomía patológica del corazón que mostró Hugo, eso tienen que llevarlo a un anillo aórtico de 10, 12, 13, 14 milímetros y poder hacer una cirugía de una resección extensa en esos diámetros sin lesionar la válvula es realmente difícil y uno puede quedar en peores condiciones, ¿ya? No solamente el de bloqueo AB porque uno trata de hacer la resección lo más extenso, si es que, y además en el fondo el de lesionar la válvula aórtica. Entonces hay que ser tremendamente juicioso y eh, dilatar lo que más se pueda la indicación quirúrgica de estos pacientes. ¿Y el uso de cardiodesfibrilador en ese mismo paciente? Es que eso es lo que te decía yo, en el fondo, mientras más pequeños los pacientes, más difícil el colocar los cables endocavitarios. La bobina es demasiado extensa, muy larga, incluso como para que la vuelta que tiene que quedar en contacto con el septum quede completamente dentro del ventrículo, ¿ya? Y hay otras alternativas como las placas en el fondo epicárdicas, pero esas placas generan mucha fibrosis y tampoco tienen a largo plazo un buen uso en el fondo. Tienen que descargar con demasiada fuerza y finalmente puede ser que te dé un tiempo para que el paciente vaya creciendo y poder utilizar una bobina endocavitaria. Yo la verdad que trataría de no poner un desfibrilador todavía. Creo que poner un desfibrilador en un lactante le suma a una patología que tiene morbimortalidad alta, le suma más morbimortalidad. Optimizaría al máximo el tratamiento médico, trataría de dar beta bloqueadores, disopiramida, si hace arritmia, usar la amiodarona y agotar todas las alternativas de manejo médico y pondría un desfibrilador en forma excepcional. Y hay que acordarse también en este grupo de pacientes que a veces pensamos que la alternativa es cirugía y a veces la alternativa es trasplante.
sobre todo en miocardiopatías hipertróficas muy severas, muy obstructivas, que a veces no son asimétricas, sino que en el fondo no es un septum grueso que el cirujano pueda resecar, sino que es todo un ventrículo grande, grueso, que no deja cavidad. Hay algunos intentos quirúrgicos de resección de toda la cavidad, pero hoy en día yo creo que en esos tipos de pacientes hay que plantearse, y sobre todo cuando tienen algunos subtipos genéticos como Danon o otros tipos genéticos, pensar en que puede ser un paciente de candidato a trasplante. Muchísimas gracias. Había otra pregunta de la audiencia que decía, en caso de el hijo de una persona con miocardiopatía hipertrófica, ¿hasta qué edad uno puede descartar la enfermedad si no hay un gen identificado? Mira, esto ha ido cambiando un montón. Antes uno tenía que hacer obviamente evaluación clínica al momento del diagnóstico de la madre, después uno lo hacía cada 2 años en la edad pediátrica y después una vez al año en la adolescencia, porque se supone que en la adolescencia aumenta la incidencia de ACEP. Hoy en día son bastante más fáciles. La recomendación es una vez cada 1 a 2 años durante toda la vida, y se había dicho antes que uno terminaba los controles a los 21 y después hacía cada 5 años. Hoy en día hay que continuar hasta los 50 años. General de esos valores, pero el valor del tamaño del septum por sí solo no es una indicación para resolución quirúrgica. El tamaño del septum más obstrucción, más arritmia, más aneurisma, más otra cosa. Solamente como hecho aislado, el grosor, por ejemplo, una miocardiopatía hipertrófica con una hipertrofia masiva, pero no obstructiva, no necesariamente tiene indicación de tratamiento quirúrgico. Y en las tablas de los algoritmos tienen tope. Por ejemplo, si el septum tiene más de 45 milímetros o si tiene 45 por sobre, no le confiere más riesgo. Ya, yo siempre he tenido esa duda porque los adultos hasta consideran grosores hasta 30 milímetros y nosotros que todo lo adecuado por peso y talla y por nuestras tablas de referencia Z-score, nuestros algoritmos estamos funcionando con Z-score cuando a veces nuestros septum o las paredes ventriculares están por sobre el límite que exigen los adultos. Entonces eso todavía sigue siendo, está en discusión. Otra pregunta a la audiencia, también participativas. Dice, ¿cómo sospechan, desde el punto de vista clínico, la presencia de puentes miocárdicos? ¿Y qué hacen los panelistas frente a este diagnóstico? ¿Quién contesta? Yo. ¿Quién ha visto? Yo he visto, nosotros tenemos experiencia con puentes miocárdicos. De partida hay que pensar que los puentes miocárdicos son raros. Son una excepción los puentes miocárdicos, no son de fácil diagnóstico. Se ven habitualmente en miocardiopatía hipertróficas severas y nosotros lo sospechamos cuando el paciente tiene dolor al pecho, que habitualmente es intenso y que no tiene ninguna otra causa que con hipertrofias masivas y ninguna otra causa que lo justifique. Y el diagnóstico puede sospecharse por angiotá coronario, pero en general se requiere coronariografía. Yo diría que en todos estos años hemos hecho varias veces, hemos diagnosticado un par y claramente después de resolución quirúrgica y liberación de los puentes coronarios, el cambio clínico es significativo. Pero nosotros lo hemos sospechado con dolor al pecho. Sí, nosotros también hemos Y al visto doctor esos Boyer, con respecto a lo mismo, son extremadamente raros, ¿ya? Y como dice la doctora, si es que hay sintomatología, hay que ir a tratarlo. Es parte del fondo de la enfermedad.
No sé si Hugo tiene alguna pregunta a este panel, a estos panelistas. Estoy muy encantado escuchando a la doctora y al doctor Boyer. Un lujo verlos. Eh, lo que más me quedó en la revisión es lo que se discutió al principio, es el tema de la actividad física y el cómo uno como cardiólogo, como médico, va a dar una recomendación de que el paciente haga educación física y en relación como al contexto en que sea. Entonces, la guía es mucho más abierta en eso y conocer la realidad de cada país ayuda mucho como a entender por qué se recomienda así, porque acá deberíamos ser tal vez un poco más cautos. Pero es un gran cambio y eso probablemente una de las cosas que más impacta, pero el resto vamos haciéndolo, lo vamos entendiendo y muy buenas las declaraciones de los panelistas. Y otra pregunta a la audiencia. ¿Tendrá alguna indicación en estos pacientes las técnicas de resincronización? ¿Algún rol? Sí, y aparecen en las guías también, son tratamiento excepcional resincronización y en general es en el grupo más infrecuente que es miocardiopatía hipertróficas con disfunción ventricular. Y que son un grupo pequeño estos pacientes y que en ese pequeño grupo uno puede plantear, en general se plantea el implante de un resincronizador en conjunto con el desfibrilador implantable. Pero también son bastante excepciones en la edad pediátrica. Probablemente la edad adulta sea más frecuente, pero la edad pediátrica es excepcional. Nosotros en general tendemos a ver miocardiopatía hipertróficas con función normal o aumentada. En el grupo pediátrico. Y bueno, hubo una época, no sé si el doctor, a lo mejor la persona que preguntó se refirió, que en alguna época esta cosa de como preexcitar el ventrículo con un resincronizador y estimular el ventrículo izquierdo antes que el ventrículo derecho muy precoz y producir parecido a una preexcitación ventricular como una forma de disminuir la obstrucción del tracto de salida y se usó por harto tiempo como tratamiento, demostró con el tiempo que no fue un tratamiento exitoso y se dejó de hacer como un tratamiento para aliviar la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Nosotros yo creo que no alcanzamos a hacerlo, pero los adultos en algún momento ya habían en Estados Unidos algunos centros que compitieron en algún momento versus trasplante, versus cirugía o versus preexcitación ventricular. Otra pregunta a los panelistas acerca de su experiencia con el mavacamten. A inhibidores de la miocina, nosotros no podemos tener experiencia porque no está aprobado por la FDA para ser usado en pacientes pediátricos. No hay en Chile disponible que yo sepa, pero no está aprobado por la FDA para ser usado en pacientes pediátricos todavía. Las contraindicaciones absolutas por el momento son embarazada y niños. Excelente. Bueno, completando esta interesante revisión, agradeciendo nuevamente al expositor, al doctor Garrido y a nuestros panelistas. Quería dar las gracias a la Sociedad Chilena de Cardiología por hacer este tipo de revisiones que nos ayudan a mantenernos al día con este tipo de patologías que son un desafío constante en la práctica clínica. Muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Adiós. Ya, nos vemos. Gracias por la invitación. Chao, muchas gracias.